Muy bien. La semana pasada hemos visto lo que vendría a ser la parte de intermedio tardío. Vamos a terminarlo hoy día lo que faltó y vamos a pasar ya al siguiente tema, ¿ya? Bueno, recordando acá las otras culturas que habíamos visto la semana pasada de forma rápida, ¿no? La cultura Chancay que se ubicó en la costa central, que destaca básicamente por su cerámica, ¿no? Por dos manifestaciones en su cerámica. Por un lado están los cuchimilcos y por otro lado están las chinas o barrigones. Luego tenemos la cultura chanca, que recordemos que se caracteriza por su actitud de ser muy guerreros y de tener una preponderancia a conquistar mucho territorio. Tanto es así que se expandieron mucho y van a llegar a chocar con los incas, ¿ya? Muy bien, luego tenemos la cultura Ichma, recordemos el ídolo que ellos tenían, que era el oráculo de Pachacamac, ¿no? Un dios relacionado con los temblores. Luego teníamos la cultura Chiribaya, que se va a desarrollar en lo que vendría a ser Moquegua y destaca su cerámica con un diseño en zigzag. Luego tenemos una cultura que va a ser una evolución de la cultura cajamarca que hemos visto en intermedio temprano, que vendría a ser la cultura guismanco, ¿no? Con el oráculo de Catequil y por último los tallanes, que vendría a ser en la costa norte, ya cerca de la frontera con Ecuador, que se dedicaron al comercio con grandes balsas, ¿no? Y recordemos su importancia radica básicamente en que van a chocarse o encontrarse con los españoles en el segundo viaje de Pizarro. Muy bien, con el piloto de Pizarro que vendría a ser Bartolomé Díaz. Luego vamos a ver las otras culturas que nos faltaron revisar. Tenemos a los reinos altiplánicos aymaras, ¿no? Que van a ser importantes porque vamos a ver que van a estar relacionados con el origen histórico de los incas, ¿ya? Esta cultura tenía que enfrentarse a muchas limitaciones, ¿no? Entre ellos está obviamente el frío extremo de la zona, ¿no? La zona era con climas por debajo de los grados cero, ¿no? Normalmente eso era lo que abundaba. Pero como pueden ver en el mapa, lo interesante era que no solo era un pueblo, sino como su nombre mismo lo dice, eran un conjunto de reinos, un conglomerado de reinos, ¿no? Ahí podemos ver un aproximado de 16 reinos que conformaban todos estos pueblos que se ubicaron en la zona del altiplano, ¿no? Básicamente en la intersección de los países de Perú y Bolivia, ¿no? Alrededor del lago Titicaca. Muy bien. Y se dividían en dos bloques, ¿no? Al oeste del lago se llamaba Urcusuyo y las colonias o reinos que se ubicaban al este se llamaba Umasuyo, ¿no? Y los más importantes que vamos a revisar son los collas y los lupacas, ¿ya? Lo que tenemos que recordar básicamente es su capital, cuál fue su actividad más importante y si hay alguna manifestación artística de ellos, ¿ya? Muy bien. En el caso de los collas, su capital va a ser Jatuncoya. Su manifestación cultural va a ser las chulpas de Siyustani, que ahorita vamos a ver la imagen para que se den una idea de qué trataba. Ya, y su dios principal va a ser Tunupa, el dios de los volcanes. Los collas van a destacar sobre todo por la actividad ganadera, ¿no? A comparación de los lupacas que van a destacar más que todo por la agricultura y por lo que es el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Ellos no solo se quedaron en la región andina, en la meseta del Collao, bajaron a la costa a la mano izquierda y bajaron a la selva a la mano derecha. Los lupacas, su capital fue Chucuito, ¿ya? Y lo interesante de los lupacas era que teníamos el principio de dualidad, ¿ya? El mismo reino de los lupacas se dividía, como dice acá, ¿no? En 7 provincias que estaban a su vez agrupadas en 2 bloques, ¿no? Por un lado, un bloque llamado Hanansaya, que era liderado por un jefe llamado Kari, y otro bloque llamado Jurinsaya, liderado por un jefe llamado Kosi, ¿no? Y a su vez, cada provincia estaba gobernada por un señor noble, ¿no? Y cada provincia se dividía en 2 partes. ¿Por qué puse esto, chicos? Porque esto lo vamos a volver a ver con los incas. Los incas van a tener una forma de dividirse, de organizar su territorio muy similar, todo basado en el principio de dualidad, ¿ya? Siempre van a existir parejas, ¿no? Si hay blanco va a haber negro, si hay algo alto va a haber algo bajo,
¿ya? Pero no solo el principio de dualidad, sino el principio de complementariedad. Es cierto, el blanco y el negro son opuestos, pero también pueden llegar a complementarse, ¿ya? Son dos opuestos, son parejas, pero ambos elementos se complementan. Muy bien. Y como les dije, ¿no? En los Lupacas, a comparación de los Collas, destacaron por fundar muchas colonias, no solo en la región andina, sino también en la región de la costa y de la Amazonía. ¿Ya? Esos son los dos reinos más importantes que tenemos que desarrollar ahora. Se llaman reinos altiplánicos aymaras porque justamente la lengua predominante fue el aymara. ¿Ya? Y como ellos se van a ubicar en la meseta del Collao, van a chocar con una cultura que años antes había dominado esa zona, que justamente va a ser la cultura tiahuanaco, ¿ya? Y la capital de Tiahuanaco, como hemos visto la semana antepasada, era Taipicala, ¿no? Y esa ciudad llamada Taipicala va a caer a mano de los aymaras. Y cuando cae, ahí se dice, según algunos estudiosos, de que ahí se podría ubicar o se podría explicar el origen histórico, ¿ya? Origen no legendario, sino histórico de los incas. Muy bien. Otro pueblo importante, porque la mayoría de los pueblos de este periodo de nuestra historia van a ser muy belicosos, muy guerreros, les va a gustar conquistar. ¿Y por qué les va a gustar conquistar? Porque los territorios que ellos tenían eran muy pequeños y la población crecía y crecía y se necesitaba más territorio para poder tener más terreno que poder cultivar y así alimentar a la población. ¿Ya? Por lo tanto, los pueblos de esta época van a desarrollar mucho lo que es la metalurgia para la fabricación de lo que vendría a ser, ¿no? Las armas de guerra. Y también, obviamente, preparar ejércitos equipados para llevar a cabo estos enfrentamientos y lograr, obviamente, victorias frente a otros pueblos. Tenemos a los Huanca que se ubicaron en la Sierra Central, en lo que vendría a ser el actual departamento de Junín. ¿Ya? Eso sí o sí tenemos que recordarlo, ¿ya? Actual departamento de Junín. ¿Qué más? Su capital, ¿cómo se llamó? Siquiyapucará, o también actualmente llamado Tunang Marca. ¿Ya? Por ahí había una pregunta dentro de los ejercicios que les puse. Luego tenemos la religión. Ellos reconocían a Huiracocha como el creador, ¿no? Como un dios universal, pero también tenían su propio dios, ¿no? Llamado Huayayo Carahuancho. Luego tenemos la política, que se dividían en cuatro regiones, ¿no? Toda la cultura huanca se dividía en cuatro regiones y cada región era gobernada por un caudillo, ¿no? La palabra caudillo ya nos da una idea de que este pueblo era preponderantemente inclinado a la guerra, al enfrentamiento militar con otros pueblos, ¿no? Y el reino en su totalidad era gobernado por un Hatun Curaca. Luego tenemos que la economía, al igual que casi todos los pueblos que hemos estudiado, todas las culturas, es la agricultura como actividad económica principal. ¿Ya? Aparte de la agricultura, obviamente van a haber otras actividades, ¿no? Como la ganadería y el comercio, pero la agricultura fue la actividad económica principal. Luego tenemos que en cultura van a fabricar instrumentos musicales hechos a base de cráneo de perro, ¿no? Algo muy singular de los huanca, y una cerámica utilitaria y monócroma, ¿no? Recordemos otra vez, el intermedio tardío, a pesar que tenemos a los chimú, tenemos a los chachapoyas, a los chincha, que nos parecen culturas pues que han desarrollado una alta calidad artística, y es cierto, los chincha desarrollaron silografía, es decir, trabajo en madera. Por lo tanto, no era cualquier cultura. Los chimú fueron buenos orfebres, trabajaron muy bien y de alta calidad el oro. Pero en lo que nunca van a lograr superar a sus antecesores que fueron los mochica y los nazca, va a ser la cerámica, ¿no? Ya lo hemos dicho en las clases pasadas que a partir de Huari inicia la decadencia de la cerámica. La cerámica ya no va a brillar como brilló con los nazca y con los mochica, ¿ya? Y la sociedad, al igual que todas las culturas, siempre estuvo basada en
ayllus. La base de la sociedad fue el ayllu. Y por último, los antecesores de los mochica, entre comillas, ¿no? Los orfebres de Sicán, así como los chimú. Así como los chimú destacaron en orfebrería, los Sicán también van a destacar en orfebrería. ¿Ya? Perdón. Ahí tenemos a los orfebres de Sicán. Recordemos que al ubicarse en la costa norte, que es un territorio complicado, por un lugar, por dos puntos ya le hemos dicho, ¿no? Por un lugar tenemos que es un terreno desértico y por otro punto tenemos que es un lugar muy pequeño, muy estrecho, los valles no son tan extensos y los ríos por lo general son muy pequeños y están muy alejados de los territorios para cultivar. Por lo tanto, las culturas que se desarrollaron en la costa norte, como Mochica, como Chimú, como Sicán, van a construir canales para poder canalizar el agua de los ríos, para poder desviar el agua de los ríos y poder transportarlos a los terrenos y así poder tener agua para poder cultivar, es decir, para poder practicar la agricultura. Al igual que sus antepasados, no solo hicieron canales, sino también hicieron huachaques para poder básicamente cultivar agua, para poder cultivar plantas que puedan soportar altos niveles de agua, como es la totora, por ejemplo, y obviamente también para la pesca van a utilizar justamente los caballitos hechos a base de totora, ¿no? Los caballitos de totora para lo que vendría a ser la pesca. En religión, el dios principal justamente va a ser Nailam, ¿no? Y ellos van a atribuir su origen justamente a este dios, ¿no? Que va a ser el fundador mítico del reino de Sicán, que antes de poder desaparecer se convirtió en un dios ave, ¿no? No murió como cualquier ser mortal, sino que terminó convirtiéndose en un dios que voló directamente a los cielos y que desde allí vigila la actividad humana, ¿ya? Por último, la metalurgia, algo que en lo cual los SICAM van a ser muy expertos, ¿no? Van a superar, en esto sí van a superar a los Mochica, a los Nazca, ¿no? Pero en cerámica, no. Recordemos ello. Ya. Bueno, en cerámica lo que tenemos que recordar es esta palabrita, los Huaco Rey, que están en la imagen, ¿ya? El Huaco Rey y también esta escultura que ven en la parte superior, que es una escultura de un simio o de un mono agazapado, ¿ya? Es lo que tenemos que recordar en cuanto a su cerámica y artesanía, ¿ya? Y así como los Mochica tuvieron un líder muy importante, cuya tumba fue descubierta, ¿no? Aproximadamente en el gobierno de Alan García, en su primer gobierno. También los Sicán, o también llamada cultura Lambayeque, también va a tener su líder, ¿ya? Y este líder va a ser el señor de Sicán, no con P, sino con C de casa, ¿ya? El otro era señor de Sipán, este va a ser el señor de Sicán. Va a ser hallado en la Huaca Loro por el estudioso Izumi Shimada, ¿ya? Este nombre, acuérdense bien, porque él va a ser prácticamente el principal estudioso de esta cultura, ¿no? Al igual que en Chavín teníamos como principal estudioso a Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, así también en la cultura Sicán, el que más se va a dedicar a estudiar esta cultura va a ser Izumi Shimada, ¿ya? Muy bien. Y también habíamos visto la clase pasada algunas manifestaciones culturales, ¿no? Teníamos la cerámica chiribaya con su estilo en zigzag, teníamos la alfarería chancay con dos manifestaciones principales, ¿no? Los cuchimilcos que inspiró uno de los premios que se les entregaba a los deportistas en los Juegos Panamericanos y lo que vendrían a ser estos cántaros esféricos ovalados, ¿no? De una forma globular muy pronunciada que se llamaban los barrigones o también llamadas chinas. Luego tenemos la balsa de los Tayanes, ¿ya? Que va a ser muy importante en cuanto al viaje, al segundo viaje de Pizarro, el ídolo de Pachacamac, y acá están las chulpas de Siyustani en Puno, ¿no? Que vendrían a ser torres hechas a base de piedra, cuya función va a ser
una función funeraria. Ya ahí se almacenaba el cuerpo de los fallecidos. Muy bien, y acá tenemos a los chanca, ¿no? Guerreros por excelencia. Ahí tenemos la imagen del Cuchimilco y también de lo que vendría a ser el señor de Sicán, ¿no? Y también estos guantes de Tumbaga hechos a base de oro. Recordemos que los Sicán, al igual que los Chimú, destacaron en orfebrería. Y acá les puse una notita al final, ¿no? Los Chimú y los Chachapoyas fueron derrotados por los incas, al igual que los Huanca y los Aymaras, mientras que los Chinchas se sometieron pacíficamente, ¿no? Eso hay que recordarlo muy bien. Los incas tenían dos formas de conquistar o someter a otros pueblos, ¿no? Una era la vía violenta por medio de la guerra y otra era la vía, ¿no? Pacífica, por medio de alianzas con los otros pueblos. Muy bien. Y acá, ahí tenían algunas preguntas para resolver, chicos. No sé si lograron resolverlo, pero a ver, lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Rápidamente. La siguiente imagen corresponde a las prácticas funerarias chachapoyas que los arqueólogos han denominado, ¿no? Esta famosa imagen que aparece en la moneda de un sol se refiere a los sarcófagos de Carajía, ¿no? La letra sarcófagos de Carajía, ¿no? No es la letra D. Recordemos, la necrópolis, ¿a qué nos hace recordar? A Paracas, ¿no? Paracas tuvo dos periodos, uno llamado Paracas Cavernas y otro Paracas Necrópolis. Ya esto se llama sarcófagos de Carajía. Luego tenemos acá la pregunta 7 que dice, el mayor desarrollo cultural chimú se evidencia en... Muy bien, orfebrería. Excelente, chicos, orfebrería. ¿Ya? Muy bien, orfebrería. Luego tenemos la 8. A ver, vayan escribiendo ahí si más o menos sepan cuál sería la clave en la 8. Dice, la sociedad chinchana desarrolló el comercio triangular, teniendo como principales puntos de intercambio las sociedades de... A ver, ¿cuál podría ser? Recordemos que los chinchas, su actividad económica principal, ¿no? Es como la excepción. Casi todas las culturas, su actividad económica principal era la agricultura, pero los chinchas van a destacar porque su actividad económica principal va a ser el comercio. Ya tanto es así que los comerciantes o mercaderes van a ocupar una posición importante en lo que es la administración pública, ¿no? Muy bien, a ver, voy a revisar. Por ejemplo, la letra B no puede ser porque repite la palabra chincha, ¿no? Los incas tampoco. Me dicen la letra C. Claro, ¿no? La letra C podría ser. Excelente. Porque recordemos que los chimus se ubicaron al norte y los ichma en la costa central. Muy bien. Luego la 9 dice, la capital de la sociedad Chachapoyas fue, eso está fácil, ¿no? ¿Cuál fue la capital de la sociedad Chachapoyas? B, muy bien, Cuelap. 10. Pueblo de la Sierra Sur del intermedio tardío que enfrentó a los incas en Yaguarpampa por el control de la región andina. ¿Quién será? Yaguarpampa enfrentó a los incas. Eso es pregunta fija. Chancas, muy bien, excelente. A ver, vamos a ver la otra, rapidito. La cerámica de la cultura chancay, caracterizada por la representación de figurillas. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que no eran grandes cerámicas, sino eran cerámicas en miniatura, ¿ya? Como especie de juguetitos. Pero no eran juguetes, ¿ya? Tenían un significado simbólico, obviamente. ¿Cuál puede ser? Yo les dije dos, pero si ustedes analizan, no, ahí están los dos. Pero acuérdense, uno era como una especie de persona obesa, ¿no? Mientras que el otro efectivamente era una figura chiquita en miniatura. La E, muy bien los cuchimilcos, excelente. Las chinas también fueron elaboradas por los chancay, pero eran gordas, eran ovaladas, ¿no? Luego, la 11.
Dice, habitaron Jatunmarca, Tunanmarca y Umpamalca, ciudades que se caracterizaron por tener una significativa densidad poblacional. No eran ciudades tan pobladas que obligó a este pueblo a expandirse para buscar nuevas tierras, ¿no? ¿Cuál puede ser? Un pueblo que le gustaba pelear. Por esta palabrita se pueden acordar, lo hemos dicho hace ratito. Su capital también se llamaba Tunanmarca. Eran los Huanca. ¿Ya? Muy bien, recuérdense, los belicosos Huanca. Cerámica Chimú fue influenciada por, esto también hemos hablado la semana pasada, la cerámica Chimú tenía ciertas características, ¿no? A ver si se acuerdan. A ver, acá dicen la B, la E. Muy bien, la clave es la B, excelente, ¿no? Ahí faltaría agregarle Wari, pero recordemos que de los moche, ¿qué adoptaron los chimú? Lo que es la cerámica escultórica, ¿ya? Y de los ican, el uso de un color monócromo, ¿no? Un uso del color negro azabache. Y ahí faltaría agregar Wari, ¿no? Y de los Wari, ¿qué adoptaron? Lo que es una cerámica utilitaria. ¿Ya? Ese fue el aporte de cada cultura a la cerámica chimú. Luego, la 2, la última pregunta. El centro político y cultural de los chimú estuvo ubicado en... Ya, a ver, dice el centro político y cultural. A ver, por acá me dicen la B, la C. Vamos a ver. Dice, la cuenca del río Pampas en Apurímac. No, la cultura chimú, recordemos que es costa. Apurímac está en la sierra aproximadamente. El Valle de Santa Catalina en la Libertad. Bueno, puede ser porque es la Libertad. Recordemos que el Valle de los Chimú se ubicó en la Libertad. El Valle norteño de Lambayeque, puede ser. Los valles de Pisco y Chincha, no, eso es costa sur, los Chimú fueron costa norte. La meseta del Collao, uff, no, eso es lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Los reinos altiplánicos aymaras. Está entre la B y la C, ¿ya? Pero vamos a poner la letra B, porque como les digo, los Chimú originariamente aparecieron en La Libertad, ¿ya? Luego ya se expandieron hacia Lambayeque y Ancash, ¿no? Y algunos dicen que llegaron hasta Tumbes y hacia Lima, ¿ya? Así fue uno de los reinos más poderosos de esa época, ¿no? Por eso a los incas no les fue fácil someter a los Chimú. Y los Chimú, obviamente, por su prestigio militar, no iban a someterse o a doblegarse a los incas. Tenía que ser sí o sí una conquista por la vía violenta, ¿no? Ellos no se iban a dejar vencer fácilmente. Muy bien. Uf, y acá hay dos preguntitas más, a ver, acerca de lo que hemos visto ahorita, fresquito nomás. La pregunta 9, la capital de los Lupaca fue y de los Coya fue. No una pregunta datera, llamémosle. A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál fue la capital de los Lupaca y cuál fue la capital de los Coya? Y la 10 dice, cultura que predominaba en la región altiplánica antes de la llegada de los aymaras. A ver, que he recibido de muy bien, ¿no? Los Lupaca, excelente. Fueron Chucuito y los Coya, acuérdense de la palabra Coya, que también se repite, Hatun Coya. ¿Ya? Estaba entre la C y la D, ¿no? Muy bien, pero la respuesta era la D. Y la última dice, cultura que predominaba en la región altiplánica antes de la llegada de los aymaras. Yo sé que les dije que fue Tiahuanaco, pero Tiahuanaco, si quieren pueden apuntar ahí, otro nombre que le dieron a Tiahuanaco fue justamente los Puquinas, ¿ya? Si quieren pueden anotar ahí. Y fue otro nombre del estado Tiahuanaco, los Puquinas, ¿no? Justamente por el idioma que hablaban, el idioma Puquina. Así como los reinos altiplánicos aymaras, se llamaban así porque la lengua predominante era el aymara, asimismo el Tiahuanaco adoptó otro nombre, ¿no? También llamado Estado Puquina, por el idioma que hablaban sus habitantes. ¿Ya? Entonces acá la clave es la letra D de dado. Muy bien. Voy a salir un ratito de acá
y vamos a proyectar la otra diapositiva, ¿ya? Porque hoy día vamos a entrar al otro tema, que vendría a ser Imperio Inca. Vamos a tratar hoy día de hacer lo más que se pueda. Ya, tenemos tercer horizonte entonces. Ya estamos por terminar la primera unidad. Va a ser la última cultura que veamos. ¿Ya? Recordemos que según John Rowe, el Imperio Inca vendría a ser el tercer horizonte, ¿ya? Porque esta cultura logró sintetizar culturalmente todo lo que hicieron sus antecesores y también logró subyugar a todas las culturas que existieron en el segundo intermedio, ¿no? Y tanto fue así que las culturas que no les gustó ser derrotadas por el Tahuantinsuyo, por el imperio de los incas, cuando llegan los españoles, van a brindarles su apoyo para poder independizarse nuevamente de los incas, ¿no? Lo malo fue que no ganaron ni lo uno ni lo otro. Continuaron siendo esclavos, pero ahora de un nuevo señor, de los españoles, ¿no? No lograron pues lo que vendría a ser su independencia. Muy bien, generalidades de los incas. En primer lugar, ¿dónde se ubicó? Siempre tenemos que empezar con eso, ¿no? Todas las culturas que hemos visto, hasta ahora hemos visto dónde se ubicó. Ahora, ¿dónde se ubicó? En la parte centro-occidental de Sudamérica. Lo más importante que tienen que recordar es qué países abarcó. Si se dan cuenta hasta ahora, son pocas las culturas que han logrado salir del territorio peruano y abarcar más de un país, ¿no? Por ejemplo, la cultura tiahuanaco fue una de las pocas que logró ese objetivo, ¿no? No solo restringirse al territorio peruano, sino también abarcar el territorio de otros países, ¿no? Justamente Tiahuanaco se ubicó cerca a la frontera con Bolivia, ¿no? Y fue prácticamente un estado que abarcó inclusive más de dos países, ¿no? Llegó a parte de Chile y a parte de Argentina, ¿no? Algo similar a lo que va a lograr el Tahuantinsuyo años más tarde. El Tahuantinsuyo va a llegar a abarcar no 4 países, sino 6 países, ¿ya? Como pueden ver en la imagen. Entonces, de norte a sur, vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué países abarcó el Tahuantinsuyo? Tenemos Colombia. Obviamente no toda Colombia, parte de Colombia. Tenemos Ecuador, casi todo Ecuador, pero no todo Ecuador. Perú, pero no todo Perú. ¿Ya? Abarcó Bolivia, Chile y Argentina. Ya, esos fueron los 6 países que abarcó el Tahuantinsuyo, obviamente en su máxima expansión, ¿no? Porque no lo vamos a comparar en sus inicios, porque como vamos a ver dentro de un momento, en sus inicios el Tahuantinsuyo no era ese tremendo bloque que podemos ver en la imagen, era un pequeño curacazgo, un pequeño pueblo que huyó de un ataque que sufrieron en el sur y huyeron hacia el norte en busca de un nuevo territorio. ¿Ya? ¿Cuáles fueron sus límites? Obviamente, cuando hablamos de límites tenemos que referirnos a los 4 puntos cardinales. ¿Ya? Por el sur, ¿cuál fue su límite? Como dice acá, fue el río Biobío o Maule en el país vecino de Chile. Y por el norte fue el río Ancasmayo en Colombia. Por el oeste, o sea, por la izquierda, el límite fue el Océano Pacífico. Y por el este, el límite fue la selva alta, o mejor dicho, la ceja de selva. ¿Ya? Muchos piensan, y esto ha sido un error frecuente en muchos chicos, ¿no? Cuando se les pregunta, ¿qué países abarcó el Tahuantinsuyo? Siempre tienden a pecar o a equivocarse y decir que abarcó Brasil, ¿ya? Por eso siempre hay que tener en cuenta que el Tahuantinsuyo llegó hasta la ceja de selva, ¿no? Ni siquiera logró abarcar lo que vendría a ser la selva baja, ya solo hasta la ceja de selva. Entonces, si ni siquiera llegó a la selva baja, mucho menos va a llegar a Brasil.
¿ya? Porque la parte de frontera que nosotros tenemos con Brasil es una parte netamente amazónica, ¿ya? Entonces, eso sí, tengámoslo muy en claro, ¿no? Brasil no estuvo dentro del dominio, ¿no? Del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo abarcó 6 países en total, no 7. ¿Qué más? La manifestación fue la manifestación más importante de América del Sur, junto a quién, a lo que también vamos a ver antes de terminar esta unidad, ¿no? Junto a los mayas y a los aztecas, ¿no? Fueron las culturas más relevantes de todo el continente americano antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Y si nosotros queremos clasificarlo según lo que hizo John Rowe, fue una cultura ubicada cronológicamente en el tercer horizonte u horizonte tardío. Recordemos que un horizonte no van a existir varias culturas, solo existe una o dos. En este caso solo existió una sola, porque esa sola cultura logró conquistar a todas las demás. ¿Ya? Luego, organización territorial. A partir del gobierno de Pachacútec, con el cual se crea el Tahuantinsuyo, porque recordemos que Tahuantinsuyo proviene de ciertas voces del idioma natural de los incas, ¿no? Tawa, que significa cuatro, Inti, que significa sol, y Suyo, que significa tierra o región. Son las 4 regiones del sol, ¿ya? Ese nombre propiamente dicho, Tahuantinsuyo, va a surgir con Pachacútec, porque él va a ser el que va a dividir el territorio en 4 partes: el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. Cada, si te das cuenta, hay algunos suyos que son un poquito fáciles de poder identificar dónde se ubicaba. Por ejemplo, el Chinchaysuyo, ¿de qué palabra viene? Chincha. ¿Y por qué? Porque dentro de todo el Chinchaysuyo estaba el territorio que antes fue ocupado por los Chincha, que vendría a ser esta parte, ¿no? La costa sur. ¿Por qué se llama Collasuyo? Porque dentro de todo lo que fue el Collasuyo estaba el territorio que años antes había sido ocupado por los Collas, ¿ya? Entonces, por ahí nos podemos dar una idea, ¿no? De cómo o de dónde podrían haber estado ubicado cada suyo, ¿ya? Entonces, fueron 4 suyos en total: Chinchay suyo, Anti suyo, Conti suyo, Coya suyo, ¿no? Yo sé que esos suyos desde el colegio les han hecho aprender, al igual que la lista de los incas, ¿no? De todos los incas, desde Manco Cápac, Sinchiroca y así, hasta el último. Son clásicas técnicas memorísticas que siempre enseñan en los colegios, ¿no? Muy bien, pero ¿cuál es lo importante? ¿Por qué resaltar a la ciudad del Cusco como capital del imperio? Porque si se dan cuenta, del Cusco es donde se originan los 4 suyos. Si nosotros queremos buscar dónde está la intersección de todos esos 4 suyos, ¿dónde se intersectan? En el Cusco. Ahí es donde los 4 suyos se unen. Para el oeste del Cusco nace el Chinchay-suyo, para el este el Collasuyo. Para el norte del Cusco nace el Antisuyo y para el sur el Contisuyo, ¿ya? Entonces ahí vemos pues ciertas características, ¿no? Es por eso que según la cosmovisión inca, el Cusco era el ombligo o el centro del mundo, ¿ya? Porque justamente ahí confluían todas las regiones. ¿Y por qué digo desde la cosmovisión inca? Porque los incas no estaban considerando que kilómetros o miles de kilómetros más lejos de ese lugar existían otros individuos, otros seres humanos, que quizás tenían otra cultura, pero existían. Y por lo tanto, ellos, los incas, no eran los únicos. Igual los españoles, ellos no tenían en cuenta que millas y millas más lejos de donde ellos estaban existían también pueblos que, a pesar que según la concepción española eran salvajes, eran menores de edad, que no sabían
no cómo actuar, que necesitaban de una tutela, de protección, de educación, ¿no? Porque eran salvajes según el punto de vista occidental, pero existían, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo estos dos mundos, ¿no? El mundo americano y el mundo occidental europeo, cómo están aislados en esos momentos, ¿no? Cada uno en su propio mundo, en su propia mentalidad, cree que es el único que existe. ¿Ya? Es por eso pues que el Cusco, según la cosmovisión andina de esa época, de la cosmovisión inca, era el centro del mundo, la capital del mundo, el ombligo del mundo, porque para los incas ellos eran los únicos que existían, ¿ya? No pensaban que años más tarde encontrarían a otros individuos similares a ellos, ¿ya? Porque al fin y al cabo, a pesar de que la cultura sea diferente, a pesar de que la lengua, la sangre sea diferente, al fin y al cabo son seres humanos, ¿no? Algo que quizás, ¿no? Por criterios de superioridad no se quiere admitir o no se quiso admitir y por lo tanto hasta ahora sufrimos los rezagos de un racismo que a pesar de que no es tan notorio como años atrás, pero sigue calando, ¿no? Dentro del interior de muchas personas y de muchas organizaciones. ¿Ya? Vamos a cortar para poder continuar, ¿no? Vamos a volver a ingresar al mismo link, ¿ya? Ahorita lo voy a cortar la grabación para poder continuar con la última parte.